Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para compartirles este tema. Presentamos Nancy Giraldo, en este momento recién egresada de perfusionista de la Universidad de Rosario, Marcela León, Julián Ariza y Alexandra Castaño, estudiantes activos respectivamente en tercer, segundo y primer semestre de la Universidad de Rosario. Queremos iniciar con un agradecimiento especial a los perfusionistas, al grupo de perfusión de la Fundación Caldo Infantil, que son pues nuestros docentes y compañeros del día a día y pues nos han apoyado en todo este proceso. Queremos hacerle entonces cómo llamar a nuestra presentación el día de hoy, un nuevo reto para la circulación extracorpórea. Sé que nos hemos llenado de información todo el tiempo, se ha traído mucha información nueva del día a día, pero entonces la idea era como recopilar una parte importante de esa información y poderles traer a ustedes como un resumen y algo representativo y que se convierte en un reto para la circulación extracorpórea. Avanzamos. La próxima, por favor. Sí. Recordamos entonces, es importante mencionar que no tenemos ningún conflicto de interés. Bueno, es importante entonces conocer algo y contextualizarnos algo sobre el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Se han identificado muchos coronavirus, pues los coronavirus en especial, que son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como la que estamos presentando actualmente con la pandemia. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa del coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, que es lo que está pasando con el COVID-19, y este fue notificado por primera vez en Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019, que hay alguna literatura sobre algunos estudios que nos han mostrado que fue a partir del 19 de diciembre, pero sabemos que fue el diciembre de 2019 en Wuhan, China. Fue declarado por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. En ese momento todavía no consideramos una pandemia, pero pues era una hora de notificación importante en ese momento. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, el 11 de marzo del 2020, declara al coronavirus como una pandemia. Sabemos entonces que las características importantes de una pandemia, entonces después, bueno, pues las características importantes de la pandemia como una epidemia que se extiende en países, continentes y por todo el mundo y afecta pues a un gran número de personas, como lo que está pasando actualmente con el COVID-19. Los coronavirus forman una gran familia de los virus que causan las enfermedades en los humanos, desde el simple resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS, y el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS. Son estos dos específicamente los que vamos a ir mencionando porque son los dos que han tenido las características muy similares al COVID-19, el que estamos presentando actualmente, y con los que se ha logrado hacer los estudios comparativos actualmente para saber cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad. Solo se habían descubierto 6 virus hasta el momento que podían provocar enfermedades en humanos. El coronavirus de Wuhan, que en este momento ya se denominaría SARS-CoV-2, sería el séptimo. Y aquí pues le hago como una representación rápidamente para recordarles entonces cuáles fueron esos 6 coronavirus. Recordemos entonces, como les decía ahorita, el SARS-CoV, que se originó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, que se descubrió en noviembre del 2002 en la provincia de Cantón, China. Y el MERS, que también lo vamos a mencionar, que provocó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, enfermedad infecciosa que fue identificada por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita. Recordemos nuevamente entonces que con estos dos vamos a comparar el COVID-19 en este momento. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas y este es el comportamiento actual y lo más acertado que se ha averiguado frente al COVID-19, que es una transmisión zoonótica de huésped animal a un humano. Los estudios de secuenciación genética que se han hecho y que se han estudiado han permitido establecer que los antepasados más cercanos de este COVID-19, como les decía ahorita, con respecto al SARS y el MERS, fueron los hallados en murciélagos y unos tipos de serpientes, lo que hace pensar que se formó un híbrido en un proceso similar al que se experimentó como en el SARS hace 2 décadas aproximadamente. Inicialmente en Wuhan, China, lo que hacían era evaluar y estar pues como identificando a las personas que tenían alguna cercanía o que trabajaban o que visitaban frecuentemente o que recientemente habían frecuentado las tiendas de comida de mar, porque allí era donde encontraban algunas de las personas infectadas o la mayoría de ellos tenían algún contacto cercano con esas tiendas de comida de mar, y por eso entonces sabemos entonces que en Wuhan, China, pues tienen la tradición, o en China pues en general, de comer la sopa de murciélago. Pero entonces con este específicamente se ha estudiado que ese híbrido que puede haber entre el murciélago y la serpiente.
Sin embargo, hay unos estudios de investigadores en China que salieron en febrero del 2020, que lo tenemos aquí referenciado, que encontraron que el coronavirus procedente de pangolines salvajes, que son los, pues, que los hemos conocido pronto como los osos hormigueros, una especie de osos hormigueros, cuya secuencia genética coincide en el 99% con el SARS-CoV-2, que es el que actualmente estamos viendo como el COVID-19. Por lo que el reservorio de la infección podría proceder de estos animales cuya captura y venta es ilegal en China, aunque se trafica con ellos de forma clandestina. Entonces sabemos que el pangolín, que es como sería como un oso hormiguero, sus escamas se usan como un remedio que hasta el momento se ha considerado que es fácil, y es, es un animal de tráfico mundial, y se estima que más o menos el kilo de su carne cuesta aproximadamente $70. Entonces, pues lo que más cercano hemos tenido es la información respecto a los pangolines salvajes. Para saber hablar un poco de la composición del virus, sabemos que el tamaño del virus oscila, y lo que pues los estudios que hemos tenido más cercanos y los estudios que se hicieron pues desde Japón también, que se ha observado como la caracterización del virus, que cuenta un tamaño de 0.06 a 0.14 micrómetros. La composición del virus se relaciona que es aproximadamente el 75% igual al virus de la gripa convencional, pero obviamente entonces consideramos las diferentes mutaciones y diferenciaciones que se han ido presentando para entonces la fortaleza que ha adquirido el virus. El genoma del virus está conformado por una sola cadena de ARN, por lo que se clasifica como una ARN monocaternario positivo. ¿Qué síntomas podemos encontrar entonces con el COVID-19? Síntomas habituales, como ya todos los hemos escuchado: fiebre, tos seca, fatiga. En síntomas no habituales podemos encontrar dolor de cabeza, congestión nasal, disminución del olfato y alteración del gusto, dolor de garganta, tos con esputos, falta de aliento, dolor en músculos o articulaciones, escalofríos, náuseas y vómito, diarrea. Y en enfermedad severa, entonces sabemos que vamos a encontrar alteración de la conciencia, temperatura alta, tos con sangre, dificultad respiratoria evidente, dolor torácico, pulso irregular o de algunos tipos de arritmias, y poca o nula micción, como ya se puede ir presentando con afección del sistema renal. Hasta el momento no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas. Sabemos entonces y hemos escuchado que se ha estado haciendo investigaciones a profundidad y se han hecho trabajos arduos para sacar la vacuna, pero sabemos que es un proceso que requiere de mucho tiempo. Los casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica. ¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente? Adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías. ¿Cómo se transmite? Por contacto persona cercano con una persona infectada, a través de personas infectadas al toser o estornudar, y al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz y los ojos. Es importante saber cuál es la viabilidad de ese virus en las superficies. El SARS-CoV-2, que sabemos que es el COVID-19, se mantuvo viable en el estudio que hicieron entonces en un hospital en Japón, se mantuvo viable en aerosoles a lo largo de la duración del experimento durante 3 horas. O sea, se considera que se mantiene una viabilidad de 3 horas en el ambiente. Este fue más estable en plástico de acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó un virus viable hasta 72 horas después de la aplicación a esas superficies. Entonces, vemos cómo en plástico, en cobre y en cartón es donde de pronto podemos tener una exposición más prolongada. Sin embargo, en plástico podemos encontrar que hay todavía rastros del virus de hasta 2 y 3 días, y en acero inoxidable también hasta 2 y 3 días, versus el cartón, que sería hasta 24 horas, el cobre más o menos hasta 4 horas, y los aerosoles que les cuento en el ambiente hasta de 3 horas. Los científicos en este estudio concluyen que la estabilidad del COVID-19 es muy similar a la del SARS, pero a diferencia de el nuevo virus puede transmitirse mientras una persona no tiene ningún síntoma. La viabilidad más larga de ambos virus, entonces, o sea, igual, se mantuvo igual, y los estudios fueron muy parecidos entre ambos. En ambos se ha encontrado que la viabilidad más larga era en acero inoxidable y en el plástico. Entonces vamos a hacer, entonces, ¿qué han hecho los estudios y qué han permitido? Y hacer una diferenciación en unos estudios entre las especificaciones del virus para comparar el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que sería el COVID-19, porque en el SARS-CoV-1 pues tenían estudios mucho más a fondo. Entonces, como sabemos que es una pandemia pues que está latente y que obviamente han sido desde hace tan poco, entonces han hecho los estudios parecidos pues o basándose en los estudios que se hicieron sobre el SARS-CoV-1. La estabilidad del SARS-CoV-2 fue muy similar a la del SARS-CoV-1 bajo el experimento que les conté. Esto indicaba, y entonces decían todos los estudios y los experimentos que decían, bueno, entonces hay que identificar porque esas diferencias en las características epidemiológicas de estos dos virus probablemente deben surgir de otros factores, ¿como cuáles?
Entonces, se consideró de manera importante que el COVID-19 o SARS-CoV-2 tiene unas altas cargas virales en la parte de las vías aéreas superiores, lo que hace que la transmisibilidad sea muchísimo más alta y fácil. Por ende, la persona con solo estornudar, toser o a veces hablar puede expulsar microgotas o aerosoles que pueden volverse virales. Y el otro punto importante también es el potencial de las personas infectadas con SARS-CoV-2 para arrojar y transmitir el virus mientras están asintomáticos, que esas son las cosas que ha sido un descubrimiento muy importante con y una de las preocupaciones mundiales es porque, a diferencia del SARS, que se da una contaminación o una transmisión nosocomial, permitía que la regulación y pues las medidas preventivas fueran mucho más controladas, mientras que la preocupación importante con este SARS-CoV-2 o el COVID-19 es que sí que las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad, por lo que hace mucho más difícil su control. En cuanto a espectro clínico de la enfermedad, tal y como ocurre con el virus de la gripa, los síntomas más graves y la mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos, como les contaba ahorita, en inmunosupresión, enfermedad crónica, como diabetes, cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En la pandemia del COVID-19 se ha constatado más o menos que en torno al 80% de las personas infectadas presentan síntomas leves, lo que, bueno, de pronto, digamos, se logra tener un mayor control de la situación, pero pues recordemos que a pesar de que esas personas tengan síntomas leves o estén asintomáticas, siguen siendo fuentes de contagio de la enfermedad. En cuanto a, continuando el espectro clínico de la enfermedad, entonces se considera que más o menos el 60% de la población, una estimación que se hace de la Organización Mundial de la Salud es que, y de la ELSO, es que el 60% de la población puede resultar contagiada, desde el 15 al 20% de esa población puede necesitar hospitalización y ese porcentaje del 5 al 10% pueden requerir ingreso a UCI. En casos en que los médicos consideren necesario, se puede considerar administrar antivirales, dosis altas de esteroide para reducir inflamación pulmonar o soporte respiratorio con oxígeno o ventilación mecánica. En ocasiones se puede precisar antibióticos, pero eso principalmente se ha dado en casos de sobreinfecciones bacterianas. Pero pues tratamiento específico para este no se ha encontrado. Es importante considerar unos periodos de incubación, que sabemos entonces que del virus y los periodos de incubación en casos típicos que nos ha mostrado la OMS, es el nuevo coronavirus, que más o menos se ha establecido un periodo de incubación que varía de 2 a 14 días o de 0 a 24 días. ¿Por qué les presento los 0 a 24 días? Porque se han reportado en China y en Japón casos, y también en últimos casos en España, que pacientes con periodo de incubación de 19 hasta 27 días. Sin embargo, la OMS declaró que esos periodos de incubación, ellos no consideran que sea parte del periodo de incubación, sino que sean nuevas, pues sean reinfecciones de esos pacientes, por ende no se cambiaron los parámetros y se siguió estableciendo que el periodo de incubación del COVID-19 era de entre 2 y 14 días. Miren la diferencia con respecto a los que les venía mencionando. El SARS y el MERS tenían unos periodos de incubación de 2 a 7 días, máximo hasta 7 días se reportaron. El MERS de 5 días, que era un rango más o menos promedio de 2 a 14 días. La gripe porcina de 1 a 4 días y la gripe estacional de 2 días. Un rango más o menos de 1 a 4 días, cosa que aumenta la preocupación y la situación tan importante con respecto al COVID-19, teniendo en cuenta que a pesar de que siendo asintomáticos podemos infectar a otras personas, el periodo de incubación es muchísimo más largo. Es importante saber que hay 3 fases en las que se han establecido en los países y pues que obviamente es de acuerdo a esas fases que se han establecido de la pandemia, el país debe reaccionar o tener pues como unas acciones importantes en el momento. Entonces sabemos que están las fases de contención, mitigación y de transmisión generalizada, que la contención no se completa la transmisión comunitaria, la transmisión no es descontrolada ni la entidad masiva pues de casos importantes. En ese momento solamente se hace un proceso de observación y seguimiento, no hay necesidad de cancelación de actos masivos o de cancelación o cerrar pues las fronteras o demás, pero rápidamente se avanza a un proceso de mitigación, que en ese momento sí hay transmisión comunitaria a grupos identificados y entrada masiva de casos importantes. Incluso en ese momento puede haber la presentación de casos de transmisión que no se sabe el origen de la transmisión. Entonces, en ese momento es cuando los países o las ciudades deben hacer cierre de aeropuertos, la suspensión de grandes eventos, el cierre de lugares públicos, y cuando ya sea la transmisión generalizada, que es al punto en el que están llegando en las ciudades con mayores índices pues, de infección,
encontramos que la transmisión producida sin identificar lugares ni focos a una máxima alerta y es el momento entonces cuando los países deben entrar en cuarentena. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, es importante reconocer que la supervivencia del paciente depende del tipo de coronavirus contraído. Entonces seguimos haciendo aquí la comparación con el SARS y el MERS. Y sabemos que los coronavirus de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen vencer el virus a los pocos días, especialmente las personas jóvenes. Los coronavirus como tipo SARS también se suspenden en la mayoría de los casos, aunque el 9 al 2% de estos está estimado que causa muerte al paciente. Y en el MERS, la tasa de supervivencia es un poco más, es menos elevada, alcanzando alrededor de un 36% de mortalidad según la OMS. Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo a los estudios que se han hecho de estos dos con respecto al COVID-19? Aún es pronto para determinar la tasa de letalidad del COVID-19 porque es muy reciente, pero parece inferior a la de las anteriores. La tasa de letalidad, pero como venía mencionándoles, no obstante, dado que la transmisión del virus está siendo muy superior a la de las anteriores epidemias, el número de fallecimientos también es mucho más elevado. Y bueno, entonces este es el comportamiento del virus a nivel mundial hasta el momento y los datos actualizados que se nos presentan hasta la mañana de hoy, 1 de abril. Total casos confirmados tenemos 877.584, total de muertes 43.569, total pacientes recuperados 185.067 y los países con casos positivos está estimado en 180. Entonces, Colombia frente al mundo, ¿cómo está en este momento? Vemos abajo entonces una representación gráfica de los colores de acuerdo a los casos por cada millón de habitantes. Tenemos que Colombia presenta 19.17 casos por cada millón de personas. En el momento, el día de hoy, tenemos 906 casos confirmados, 31 pacientes recuperados y 16 fallecimientos. Y de los países entonces de Latinoamérica que vemos con mayor compromiso y que son más afectados por la pandemia, tenemos entonces Ecuador con 139.05 casos por cada millón de habitantes, 2.302 casos confirmados en el momento, 58 personas recuperadas con 79 fallecimientos, República Dominicana con 104.66 casos por cada millón de habitantes, 1.109 casos confirmados para el día de hoy, 5 pacientes recuperados y 31 fallecimientos. Panamá tenemos 320.47 casos por cada millón de habitantes, 1.161 casos confirmados, 9 pacientes recuperados y 30 pacientes fallecidos. En Chile encontramos que tenemos 173.41 casos por cada millón de habitantes, 3.031 casos confirmados, 234 pacientes recuperados y 16 pacientes fallecidos. Y Uruguay tenemos 103.99 casos por cada millón de habitantes, 338 casos confirmados, 41 pacientes recuperados y un paciente fallecido. Estos son entonces hasta el momento los reportes hasta el día de hoy de cómo está el comportamiento de Colombia frente al mundo y Latinoamérica. Bueno, le invito a seguir a mi compañera Marcela León, que es la compañera que está en tercer semestre de perfusión y circulación extracorpórea. Adelante, Marcela. Frente a este tema de la salud cardiovascular y el COVID, lo que se ha encontrado en la investigación global es que las personas mayores y las personas que tienen afecciones crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares, van a presentar un mayor riesgo de mortalidad que la población sana. Lo que principalmente encontramos es que se llega a presentar injuria miocárdica aguda y un daño crónico al sistema cardiovascular. Frente al mecanismo de infección del virus, sabemos que el SARS-CoV-2 va a infectar las células huésped a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima es una aminopeptidasa que está unida a la membrana celular y que tiene un rol vital en la regulación del sistema cardiovascular porque es un potente vasoconstrictor. Esta enzima ha sido identificada como el receptor funcional para el coronavirus. Aquí viene un tema de controversia que hemos escuchado y es la administración de los medicamentos IECAS o de los ARA2. Porque lo que sugiere algunos reportes es que los pacientes que toman estos medicamentos sobreexpresan esta enzima
Sin embargo, no hay una evidencia científica que lo compruebe, por lo tanto debe considerarse con mucho cuidado. Frente al proceso de la infección, lo que decimos es que se desencadena a través de la unión de la espiga proteica del virus con esta enzima convertidora de angiotensina 2, que está expresada tanto en el corazón como en los pulmones. El SARS-CoV-2 lo que va a hacer es invadir principalmente las células del epitelio alveolar, que es lo que va a provocar los síntomas respiratorios. Y estos síntomas pueden ser mucho más severos en los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular asociado al incremento de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta es una gráfica que nos da el Colegio de Cardiología Americana, donde nos explica el proceso de replicación. La espiga proteica del virus se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a funcionar como su receptor, va a inhibir los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona y va a incrementarse esos receptores que le van a permitir al virus entrar y replicarse en los pulmones, lo que finalmente va a generar esa inflamación y esa injuria pulmonar. De acuerdo a la injuria cardíaca aguda, que es una de las principales complicaciones que han presentado los pacientes con COVID, se encuentra la relación con el MERS, el cual causaba también miocarditis aguda y falla cardíaca. Este daño miocárdico indudablemente va a incrementar la dificultad y la complejidad de los pacientes. La injuria miocárdica asociada al SARS se presentó en 5 de los primeros 41 pacientes que fueron diagnosticados en Wuhan con el COVID-19. Es decir, el 12.2% de estos pacientes presentaron injuria miocárdica, siendo la principal manifestación los niveles de troponina I cardíaca de alta sensibilidad. En cuanto a la experiencia de estos pacientes, lo que se encontró fue que el 80% de ellos fueron admitidos a UCI por injuria miocárdica y presentaron niveles de presión arterial más altos, esto relacionado con lo que les explicaba de la enzima convertidora de angiotensina como un potente vasoconstrictor. En un posterior reporte que se realizó también en Wuhan sobre 138 pacientes, se encontró que 36 pacientes que estaban en UCI con síntomas severos presentaron biomarcadores de injuria cardíaca significativamente altos relacionados con las pruebas de creatinina y de troponina I de alta sensibilidad. Lo que quiere decir que pacientes con síntomas severos que están en UCI frecuentemente llegan a una injuria miocárdica. Los datos reportados en China es que el 11.8% de quienes murieron y no tenían una enfermedad cardiovascular previa presentaron un daño cardíaco sustancial y que la incidencia de síntomas cardiovasculares es alta. Esto puede explicarse por el síndrome de respuesta sistémica inflamatoria y todos los trastornos del sistema inmune que se presentan durante la progresión de la enfermedad. Hay ciertos mecanismos desencadenantes que pueden explicar por qué se llega a esta injuria cardíaca. Uno de ellos es el de la enzima convertidora de angiotensina, que es pues debido a la regulación que esta tiene a nivel cardiovascular, debido a su efecto vasoconstrictor y que va a estar sobreexpresado en estos pacientes generando un desequilibrio cardiovascular. Otro mecanismo que lo puede explicar es la tormenta de citoquinas, ya que debido a la respuesta inflamatoria o inmune, se va a generar una liberación descontrolada de células T y de interleuquinas, que lo que pueden llegar a causar es el daño de las células miocárdicas. También encontramos la hipoxemia como una causa de disfunción respiratoria, causada por la disfunción respiratoria y que finalmente va a llegar al daño de las células miocárdicas por falta de ese aporte de oxígeno. Se relaciona también con algunos síntomas que presentaban los pacientes de SARS-CoV en el 2003,
los cuales desarrollaban hiperlipidemias, anormalidades del sistema cardiovascular y algunos desórdenes metabólicos. Frente a los factores de riesgo para llegar a estas enfermedades cardiovasculares con COVID-19, se tiene que el paciente tenga cardiopatías de base, un sistema inmune activado, un shock por alguna hemorragia o alguna infección previa, un desequilibrio metabólico, problemas de coagulación o pacientes que ya son crónicos y que presentan una inmovilidad prolongada. Las principales complicaciones a nivel cardiovascular que se pueden presentar son arritmias, miocarditis, síndrome agudo coronario, tromboembolismo venoso, shock cardiogénico y falla cardíaca. Dentro de los predictores de mortalidad del COVID, basado en un análisis de pacientes en Wuhan, China, se encontró que el 53% de los pacientes murieron por falla respiratoria. El 33% murieron por falla respiratoria, pero incluían daño miocárdico y falla cardíaca, seguido de un 7% que murieron por daño miocárdico. Esto lo que nos quiere decir es que hay un importante porcentaje de pacientes que presentan esa injuria o ese daño miocárdico. Ok, entonces, para dar un enfoque a los tratamientos que se le están dando al paciente con COVID, vamos a avanzar en una terapia, dada la gravedad de estos, que es la terapia ECMO. Es una indicación clara para todos que ECMO es para el paciente con alto riesgo de mortalidad. Y el alto riesgo de mortalidad en los casos de SDRA se puede medir de muchas formas, pero todos incluyen mediciones de PAFI por debajo de 100 milímetros de mercurio. Todas las guías, incluidas la de la OMS, recomiendan de forma general para el tratamiento de los pacientes con SDRA grave y las hipoxemias refractarias que sean referidos a centros que sean capaces de proveer oxigenación con membrana extracorpórea, pero deben ser centros expertos con volúmenes de casos suficientes que garanticen esa experiencia clínica. ECMO es un recurso intensivo, es un recurso altamente especializado, es una medida costosa de soporte vital, pero la evidencia muestra que su uso en casos severos de SDRA lleva a reducción de la mortalidad. Y si bien no debe ser la primera línea de ataque cuando los recursos están limitados, como es el caso de una pandemia, su papel es bien importante al incrementar el aporte sistémico de oxígeno y mitigar la lesión pulmonar inducida por la ventilación. De ahí que la ELSO sea clara en decirnos que no es apropiado afirmar que ECMO nunca será considerado para los pacientes con COVID. Es una opción terapéutica. Recientemente se publicó el ensayo EOLIA, es un ensayo clínico donde se asignaron al azar 2 grupos de pacientes con SDRA grave, unos pacientes al grupo de ECMO y otros a tratamiento convencional, pero lo interesante de este ensayo es que publicó 3 indicaciones que definen el SDRA grave, donde recibir ECMO de forma inmediata podría ser útil. Establece relación de PAFI menor a 50 milímetros de mercurio para un periodo mayor o igual a 3 horas, PAFIs por debajo de 80 durante un periodo mayor o igual a 6 horas, y pH arterial de 7.25 con PaCO2 mayores a 60 milímetros de mercurio durante más de 6 horas. Se han establecido muchos algoritmos para el manejo del SDRA, pero la ELSO publica este compendio donde hace uso de esos 3 criterios expuestos en el EOLIA
y clasifica a los pacientes de acuerdo a la PAFI, si está por debajo de 150 o por el contrario se conserva mayor o igual a 150. Una vez el paciente cumple estos criterios y se han tomado todas las medidas de tratamiento de la causa de su SDRA, todas las medidas de ventilación protectora habitual, el uso de tratamientos con pronación, bloqueantes neuromusculares, terapias de ventilación mecánica con PIB altos, todas esas maniobras de reclutamiento, se evalúa la contraindicación o no de ECMO para avanzar en el tratamiento. ELSO tiene indicaciones claras en el caso de insuficiencia respiratoria hipóxica por cualquiera de causa y considera ECMO cuando el riesgo de mortalidad es del 50% o más, con PAFIs por debajo de 150, aportes de oxígeno con FiO2 por encima del 90% y Murray de 2,3. Y la indica cuando el riesgo de mortalidad es mayor al 80%, si la PAFI está por debajo de 100 milímetros de mercurio, a pesar de aportes de oxígenos con FiO2 mayores al 90%, y Murray de 3,4. En caso de retención de CO2 en ventilación mecánica, a pesar de presiones plató altas, y en síndromes severos de fuga de aire. Pero como vimos anteriormente, el impacto cardiovascular es importante. De ahí que se evalúen las indicaciones de ECMO venoarterial. Y está considerado para perfusión tisular inadecuada, que se manifiesta con hipotensión y bajo gasto pese a volúmenes intravasculares adecuados, en choques persistentes donde además ya tiene manejo con inotrópicos, vasoconstrictores o incluso balones de contrapulsación. Y en las causas típicas resaltamos la miocarditis y la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, que son situaciones que se presentan durante la pandemia o la evolución de la enfermedad por infección por COVID. Debido a toda la experiencia que ha tenido China en el manejo de la enfermedad, se hizo una convocatoria de un grupo de médicos expertos que estaban en primera línea de atención de los pacientes con COVID. Con apoyo hospitalario y de facultades universitarias, publicaron una guía sobre la experiencia clínica de cómo tratar este nuevo COVID. Y la guía de tratamiento ofrece al personal consejos y referencias contra la pandemia. En su capítulo 10 hacen referencia al apoyo de ECMO para los pacientes con COVID y hacen énfasis en prestar mucha atención a los tiempos, a los medios de intervención y a la parte de rehabilitación y estrategias de manejo de complicaciones. Dividen el tiempo o el momento de inicio de ECMO en dos. El primer ECMO para ellos es el ECMO de salvamento. En este grupo se incluyen los pacientes que están en estado de soporte ventilatorio, que están en pronación por un periodo de 72 horas, pero que además tienen condiciones como PAFIs por debajo de 80 milímetros de mercurio, presiones plató altas, con PaCO2 mayores a 55 milímetros de mercurio, aparición de neumotórax o fugas de aire, incluso ya deterioro del patrón circulatorio o eventos de reanimación. Hay otro grupo de pacientes y es el paciente que no es adecuado para el soporte ventilatorio mecánico a largo plazo. Es decir, el que no puede obtener los resultados que se esperan de esos tratamientos. Para ellos eso es considerado un ECMO de reemplazo, debido a que todas las intervenciones convencionales deben cambiarse de forma inmediata, pero debe además cumplir con las siguientes condiciones, y es que ya tenga disminución de la distensibilidad pulmonar, que tenga exacerbación persistente de neumomediastinos o enfisemas subcutáneos, que los parámetros ventilatorios no se puedan reducir en las primeras 48 horas, y que además las PAFI sigan manteniéndose por debajo de 100. No van a mejorar con los métodos de rutina en un periodo de 72 horas, por eso es de reemplazo.
Seleccionan el modo de ECMO como primera opción para el caso de insuficiencia respiratoria, siempre el modo B. Nunca va a ser una primera opción un veno arterial, pese a la posibilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, hay otros dos grupos de pacientes, esos que tienen la insuficiencia respiratoria, inician con un ECMO venoso y se complica con una insuficiencia cardíaca. La opción es la transformación a un modo BAB con flujos máximos como es su recomendación. Para los pacientes que tienen infección por COVID, pero su insuficiencia respiratoria no es grave y como primera manifestación de complicación tienen un evento cardiovascular que los lleva a shock cardiogénico, consideran ECMO veno arterial. Sin embargo, tienen una anotación especial y es que deben continuar con apoyo de ventilación mecánica para manejo de SDRA. Establecen un flujo inicial de al menos el 80% del gasto cardíaco para mantener saturaciones por encima de 90 milímetros de mercurio. Si esto es compatible con ventilación mecánica o con alguna otra terapia de aporte de oxígeno, esta debe mantenerse con FIO2 por debajo del 50%. Y recomiendan para garantizar que se alcance ese flujo objetivo, cánulas de acceso venoso 22 o 24 como primera opción, pero aquí es claro que cada centro pues tiene las formas de seleccionar sus cánulas de acuerdo a los pacientes. En cuanto al gas barrido, inician con una relación de 1 a 1. El objetivo básicamente es mantener unas PaCO2 menores a 45 milímetros de mercurio, teniendo consideración especial con aquellos pacientes que de base tienen alguna enfermedad tipo EPOC, donde sus niveles de CO2 pueden ser más elevados. Las frecuencias respiratorias las mantienen entre 10 y 20 sin quejas principales de dificultad respiratoria por parte del paciente, teniendo en cuenta que promueven el ECMO con paciente despierto. Y en cuanto a la configuración venoarterial, el gas barrido lo mantienen en una relación que garantice mantener pHs entre 7.35 y 7.45. En cuanto a la recomendación para el manejo de la coagulación, si los pacientes no tienen hemorragias, si su recuento plaquetario está por encima de 50.000, inician con una dosis de heparina de 50 unidades por kilo. Para el paciente que tiene algún tipo de complicación con sangrado y el recuento plaquetario está por debajo de 50.000, la dosis inicial recomendada es 25 unidades por kilo, de tal manera que se mantengan PTTs entre 40 y 60 segundos con el método de anticoagulación que tenga cada centro. Es posible que se presenten situaciones en las que no se pueda iniciar inmediatamente el uso de heparina. En estos casos, la recomendación que ellos tienen es no mantener estos periodos sin anticoagulación por más de 24 horas y que se garanticen flujos altos por encima de 3 litros para evitar la coagulación de los circuitos. Pueden presentarse otras dos situaciones si es que se identifica resistencia a la heparina. En este caso, monitorean la actividad de la antitrombina 3 en plasma. Si encuentran una actividad disminuida, complementan el tratamiento con plasma fresco congelado de tal manera que se aumente la sensibilidad a la heparina. Y si lo que se identifica es una trombocitopenia inducida por heparina, la recomendación es terapias de recambio plasmático y hacer cambio de anticoagulante. Y cómo finalmente destetan el paciente o retiran el paciente de estas terapias. Si el paciente que fue tratado con ECMO venoso combinado con ventilación mecánica satisface la condición de estar despierto y hacen referencia a un estado de conciencia
muy bueno, que no tenga complicaciones cardiovasculares, donde el uso de vasopresores y sustancias vasoactivas sea mínimo o nulo, donde se tenga un buen control de secreciones, que no requieran terapias respiratorias o succiones asistidas en periodos cortos de menos de 4 horas, que adicional a eso no tenga complicaciones neuromusculares. Entonces lo que ellos sugieren es eliminar la vía aérea artificial en primera medida. Si por el contrario el paciente no satisface esas condiciones de estar despierto, va a requerir ventilación mecánica por un periodo más prolongado, pero las PAFI ya están por encima de 150 milímetros de mercurio, las imágenes a nivel pulmonar están en mejoría, se han logrado controlar las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Lo ideal es que la asistencia ECMO sea eliminada y son claros en evitar al máximo tener al paciente ventilado en ECMO. Son partidarios de tener los pacientes despiertos para su fase de rehabilitación. El resto de las medidas de cuidado ECMO son estándar, son las mismas que Elson nos ha presentado en muchas ocasiones para cualquier tipo de ECMO, pero son referidas también en este manual de intervención. A continuación está Juliana Ariza. Va a estar con ustedes para la parte final. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta el momento y las indicaciones que tenemos sobre el uso del ECMO durante la pandemia del COVID-19, la ELSO genera una guía de manejo donde responde unas preguntas para ver si y ayudar a apoyar a los centros que tengan esta terapia. Entonces ellos hablan sobre cómo y cuándo se debería usar durante la pandemia. Esa experiencia inicial que se tuvo en Japón y Corea, donde tuvieron más de 50 casos de COVID, tuvo algunos sobrevivientes, y lo cual ha generado pues, algunos estudios para guiar el manejo. La ELSO entonces dice que en el momento de una pandemia no es necesario o no es pertinente que se creen nuevos centros. Lo que habría es que centralizar estos pacientes en los lugares de mayor experiencia para poderlos tratar más efectivamente. Y como lo dijo Alexandra, el ECMO no es una terapia que se va a llevar al frente durante una pandemia, sobre todo si los recursos se encuentran un tanto limitados o tienen un riesgo de estar en esta forma. Una de las primeras preguntas entonces es si debería considerarse o no el ECMO para los pacientes durante la pandemia de COVID. Entonces, todo lo abocan a la responsabilidad local, tanto de la institución donde se tienen los recursos, como a nivel nacional. Debe siempre estar presente, reevaluar periódicamente o constantemente la carga laboral, la dotación del personal y las limitaciones y recursos, puesto que durante esta guía lo que más enfoca en esto es a prestar un servicio y el manejo de las terapias con seguridad. Y adicional a esto, hacer una optimización de esos recursos para evitar un desabastecimiento y pues que la pandemia gane un poco más de terreno frente a esto. Ahí va entonces que si se suministra con seguridad, debe ofrecerse a pacientes con buen pronóstico. No se debería ni se recomienda en pacientes donde se tenga una combinación tanto de edad avanzada, estamos hablando de pacientes de 60 a 65 años, y una morbilidad múltiple o disfunción multiorgánica. La segunda pregunta que ellos responden es, ¿debería considerarse durante la RCP para realizar ECMO y CPR? Solo lo dejan a los centros con alta experiencia, donde tienen los grupos formados y disponibles para realizarlo. Sin embargo, que
hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio de realizar el ICPR por el riesgo de contaminación cruzada y pues el hecho de si en una pandemia tenemos una escasez de elementos de protección personal, vamos a tener entonces o a llegar a un desabastecimiento en donde lo que nos va a generar es un mayor riesgo. Y pues de esta forma vamos a faltar a uno pues, de los principios que estamos hablando. Igual no lo dejan para pacientes con comorbilidades múltiples o disfunción multiorgánica. En la siguiente, entonces, para las indicaciones tradicionales o las comunes que tenemos, por decirlo de alguna forma, para instaurar la terapia ECMO, entonces dicen que se debe instaurar siempre y cuando sea posible en relación con los recursos de cada institución. No hay que pensar en la parte económica en ese momento en cuanto a cuánto puede dejar en cuanto a recursos la terapia, sino más en cuanto va a representar eso en costos a nivel general y pues como repito, generen a largo plazo durante esta pandemia el desabastecimiento de estos recursos. ¿Sigue? Gracias. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué pacientes tienen alta prioridad? Entonces hablamos de jóvenes con comorbilidades menores o sin ningún tipo de comorbilidad. Los trabajadores de la salud, estamos dentro de este grupo. Y pues que a medida que los recursos vayan variando, se vayan dando estas variaciones, las prioridades deben cambiar. Deben enfocar todas estas fuerzas hacia lo que tenga o las personas que tengan un mejor pronóstico. Y sobre todo, pues ante todo, el manejo de la seguridad. No solo con el paciente, sino con el personal que la tiene a cargo, especialistas en ECMO, perfusionistas e intensivistas. ¿Quiénes deben ser excluidos? Pues principalmente si los recursos se encuentran limitados, es una exclusión. Los pacientes con comorbilidades significativas, una edad avanzada o la ventilación mecánica mayor a 7 días. Hablamos de futilidad. Entonces, ¿qué es la futilidad? Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes mejoran con el ECMO. Hay que tener siempre presente una relación positiva de riesgo-beneficio y ninguna recuperación cardíaca o pulmonar se va a dar después de los 21 días en ECMO. Entonces ahí estaríamos hablando. Si la terapia ha cruzado este umbral, ya no tenemos debemos evaluar esa relación riesgo-beneficio para poder determinar si hay algún sustrato, por decirlo de alguna forma, para que el paciente tenga un mejor desenlace. ¿Qué medidas de protección utilizan? No recomiendan, no tienen recomendaciones en precauciones especiales para el contacto con la sangre en el momento. No se disponen aún estudios claros acerca del contacto con la sangre, pero se adhieren a todas las medidas que tiene la Organización Mundial de la Salud frente al uso de elementos de protección personal. Pasando entonces con los datos que tenemos de los pacientes de ECMO durante la pandemia, salen, digamos, los tres primeros estudios en donde hablan entonces en China, haciendo estudios, en este caso, un estudio retrospectivo multicéntrico donde tuvieron 191 pacientes de 840 que fue el ingreso, los 191 cumplían con los criterios de inclusión, donde tenían 91 con comorbilidades, 137 fueron dados de alta y 54 murieron. Todos los pacientes mayores de 18 años, y el estudio se desarrolló hasta el 31 de enero del 2020. ¿Qué es importante acá? Entonces los únicos pacientes que entraron en ECMO fueron 3, de los cuales ninguno sobrevivió
y las complicaciones principales que presentaron fueron sepsis, una falla respiratoria severa, el síndrome de estrés respiratorio agudo, una falla cardíaca y el shock séptico fueron las principales causas que llevaron a complicaciones y decesos de estos 3 pacientes. En el siguiente estudio, entonces, igual en Wuhan, China, este estudio es un estudio retrospectivo de un solo centro, donde todos los casos confirmados, que fueron en total 99 pacientes, entre el 1 y el 20 de enero fueron estudiados, evidenciando una edad promedio de 55.5 años. En mayor proporción encontramos que fueron hombres, 67 en total, donde de los 99 pacientes entonces eran adultos mayores con comorbilidades asociadas. Los desenlaces eran hacia el SDRA y pues eran la principal razón de ingreso a unidad de cuidado intensivo. Las principales causas de muerte, porque tenemos igual 3 pacientes dentro de este estudio que fueron llevados a terapia ECMO. Las causas de muerte fueron igual, se encuentra la falla respiratoria aguda, una falla cardíaca y sepsis, donde no tuvieron ningún sobreviviente durante la terapia. En el siguiente estudio, habla entonces de 138 pacientes, es una serie de casos donde tenemos pacientes, todos pacientes confirmados, estos 138 pacientes entre el 1 y el 28 de enero. 56 años la edad en promedio, 75 pacientes en total fueron hombres, de los cuales 36 presentan disfunción multiorgánica. De estos pacientes entonces encontramos que en ECMO fueron llevados 4 pacientes, en los cuales se encuentran en unidad de cuidado intensivo al momento de publicación de este estudio. ¿Qué los llevó a que estuvieran o se les instaurara la terapia ECMO? Fueron las complicaciones principales, fueron shock, la falla cardíaca. Acá se suma un nuevo factor que es la arritmia, el SDRA y una falla renal. Fueron las complicaciones asociadas durante esto. La mortalidad la catalogaron en este estudio de un 4.3% y las comorbilidades principales asociadas fueron hipertensión, diabetes y una enfermedad coronaria preexistente. La ELSO en el boletín de hoy, entonces nos estaba hablando durante la mañana, entonces casos sospechosos de ser confirmados fueron 82 y casos confirmados esos 82, en donde tenemos el total en Norteamérica, estamos hablando de 54 personas y en Europa 22. El resto de los continentes, pues no reportan casos menores a 5. Listo, de estos 82 casos, entonces se encuentran que la edad, estamos hablando de 53, igual que dentro de los estudios que se realizaron. Las horas promedio de intubación para ECMO fueron de 73 y respiratorio tenemos 78 pacientes, cardíacos 3 y en ECPR es solamente un paciente. Listo. Acá ya entonces ellos exponen entonces la presión positiva media que reportan, estamos hablando de 15 centímetros de agua, y los pacientes entonces que las comorbilidades digamos que tenían asociadas, entonces estamos hablando en términos de porcentaje de asma un 7%, diabetes 19%, obesidad 43%. Importante estos datos a la hora de instaurar la terapia. El tiempo promedio de horas hablan de 145 y en falla renal solo se presenta en un 3%, que sería un paciente, es lo que tienen reportado en la ELSO.
A nivel europeo, entonces tenemos, pues dentro de esta gran comunidad, entonces tenemos que la mayor cantidad de terapias instauradas, estamos hablando de ECMO a nivel de Italia, que estamos en 27, con este reporte que fueron dados al 28 de marzo, pues con una alta mortalidad. Le sigue entonces en este esquema 16 pacientes en Londres y hablando entonces de 12 pacientes en España. Como decíamos, el reporte que hacen en Japón del manejo del ECMO, entonces estamos hablando de 36 casos donde hay en este momento, bueno, al reporte que realizaron fueron 13 pacientes con 3 de deceso. Dentro de conclusiones que tenemos dentro de la terapia ECMO para la ELSO y para las personas que han generado, los científicos que nos han generado todos los estudios base para poder presentar el día de hoy, tenemos entonces que ellos todos debemos apuntar a unas llaves o a unos elementos base para poder prestar un servicio adecuado. Entonces, hablan entonces de una adecuada planificación. Segundo, tener entonces la institución adecuada completamente para poder prestar el servicio. Dos, para poder seguir entonces las recomendaciones a nivel epidemiológico sobre las medidas de protección. Las asignaciones del personal, tener suficiente personal para ayudar entonces en el establecimiento de la terapia, como para el seguimiento, un personal entrenado y capacitado adecuadamente, idealmente que tenga una gran experiencia para poder centralizar todos estos esfuerzos y buscar los mejores resultados. El control de infecciones, entonces una buena asociación con todo el comité de infecciones de la institución y idealmente pues contar, si se cuenta con transporte, contar con los protocolos para llevar a cabo este proceso, con todo bajo el marco de la seguridad para el paciente y para nosotros dentro de la terapia. Hablamos entonces también de lo que es la decanulación y el despertar. Igual deben contarse con protocolos que sean completamente adecuados y donde todas las personas que estén inmersas dentro de esta área tengan la información de primera mano y sean capaces entonces de hacer el seguimiento y todos manejar una línea de tratamiento para evitar entonces estos rebotes o estos que puede generar entonces los cambios en los comportamientos o en las directrices que se toman a nivel de tratamientos. Adicional a eso, entonces, una buena disposición, entonces, en cuanto a las personas que desafortunadamente fallecen, entonces, para hacer un buen destino de esos cuerpos, y pues entonces, pasando obviamente por las consideraciones éticas que tiene cada persona, cada profesional y cada servicio para prestar este servicio. A nivel Latinoamérica, entonces la ELSO está generando un estudio, entonces donde en este momento hay 50 hospitales asociados en 4 continentes y 26 países, que se llama ECMO-CARD, en donde pues la idea es que las instituciones que se quieran asociar a este estudio para entonces hacer generar entonces una estadística mayor y poder saber hacia dónde dirigimos o cómo transformamos esta terapia hacia algo más positivo y seguro para nosotros y nuestros pacientes. Continuamos entonces con el manejo del COVID-19 en quirófanos y por parte de perfusión a cargo de Marcela León. Bueno, yo creo que todos nos preguntamos qué va a pasar con esos procedimientos quirúrgicos con el paciente cardiovascular, qué cuidados debemos tener, qué manejo específico les vamos a dar.
Es difícil encontrar unos reportes específicos que mencionen publicaciones sobre esto. Sin embargo, algunas instituciones han dado pautas que nos pueden ayudar a generar ciertos protocolos en nuestras instituciones. Estas son unas recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología sobre el cuidado de pacientes, de trabajadores de la salud y de sistemas de la salud frente a la enfermedad. Aquí nos hablan específicamente de los procedimientos de cardiología intervencional, de electrofisiología y de cirugía cardíaca, donde nos dicen que en lo posible debemos cancelar se deben cancelar los procedimientos selectivos, minimizar el personal, realizar un cambio en las presiones de las salas cuando se realicen los procedimientos, ya que comúnmente las salas manejan en sus ventilaciones presiones positivas. Ellos recomiendan hacer un cambio hacia una presión negativa para que el aire que esté circundando en la sala pueda ser expulsado más fácilmente. Al igual que dar un manejo clínico en lo posible para estos pacientes si no requiere de urgencia el procedimiento quirúrgico. Siguiente. El Reino Unido ha creado una guía frente a la protección para los equipos de cirugía cardíaca y torácica en pacientes con COVID. Ellos consideran varias cosas. Dentro de ellas, en el perioperatorio, dicen que el manejo recomendado para los pacientes tanto diagnosticados como con sospecha de infección que van a ser trasladados hacia el quirófano es el siguiente. Nos dicen que cirugía solo debe ser esencial y de urgencia en donde ya no haya otra opción viable, que debe primar siempre la seguridad tanto del personal como del paciente durante todos los pasos que se realicen. Se debe destinar en lo posible una sala quirúrgica única y especial para esta atención de pacientes. Se debe contar con todos los elementos de protección personal que estén disponibles para todo el personal involucrado, y se debe recordar que el estado viral de estos pacientes a menudo puede ser desconocido, ya que sabemos que hay pacientes que son asintomáticos y que no sabemos si estén confirmados. El paciente también debe portar una mascarilla de alta eficiencia durante el traslado a todas las unidades que respectivamente deba ser llevada. Nos dicen que frente a cualquier caso sospechoso confirmado de COVID se deben manejar las precauciones estándares de medidas de protección personal, adicional a las de contacto y la precaución por la transmisión de gotas. En casos sospechosos y con procedimientos que puedan generar aerosoles, precauciones estándares, precauciones de contacto y precauciones de transmisión aérea o de transmisión por gotas. Siempre se debe tener el uso de los equipos de protección personal de los trabajadores de la salud, evaluando el riesgo que se relaciona con la actividad que se realice. Y todo el personal debe estar debidamente capacitado en el uso de estos elementos. Recomiendan que previo al ingreso del paciente al quirófano, todo el personal ya cuente con los elementos de protección personal, que haya una mínima cantidad posible de personal y que en el procedimiento estén las mismas personas desde el inicio hasta el final para evitar un cambio en el personal que se encuentra dentro de la sala y así también una transmisión o un contagio que se pueda llevar a otros servicios. El mínimo equipo dentro de la sala, tanto para anestesia y perfusión, esto hace referencia a los instrumentos o a los medicamentos que se deban requerir. Ellos no consideran que la sangre tenga un riesgo adicional a otros pacientes, por lo tanto las muestras no se tienen como un protocolo adicional. El paso de equipos y de material debe darse a través de una bandeja en la sala, de una persona que se encuentra fuera del quirófano, para no tener contacto con quien esté dentro del quirófano. Y recomiendan que los registros de perfusión y de anestesia se realicen de forma digital, evitando en lo posible tener tablas o registros físicos que puedan ser propagadores del virus.
Una vez terminado el procedimiento, dicen que el paciente debe recuperarse dentro de la sala, que se debe realizar un adecuado retiro de los elementos de protección personal y que es importante en la desinfección tener en cuenta que las máquinas cardiopulmonares tienen diferentes superficies y que deben limpiarse con los agentes apropiados para evitar que quede virus en estas superficies. Frente a los elementos de protección personal, nos hablan de que el paciente debe contar con su mascarilla quirúrgica, el personal circulante con su mascarilla FFP2 que tiene una filtración de 92%, que acá sería similar o homologada con la mascarilla N95, unos guantes de nitrilo, gorro, bata permeable y las gafas antisalpicadura. Y el personal lavado, adicionalmente, ellos dicen que deben usar 2 guantes estériles y una bata estéril y permeable, al igual que las gafas, el gorro y la mascarilla, que puede ser FFP2 o FFP3, que como les digo acá, las dos son homologables con la N95. Esta es una gráfica muy dinámica acerca de cómo el personal debe vestirse y debe ponerse todos sus elementos de protección personal y también cómo debe hacerse la retirada de estos elementos. Es muy importante tener en cuenta que al retirarnos estos elementos podemos tener contacto con este material que está contaminado, por ello se deben seguir reglas específicas para el retiro de estos elementos de protección personal. Lo que sugieren es que dentro de la sala se retiren los guantes, las batas, el gorro, y al salir de la sala, si hay un segundo par de guantes, retirarse ese segundo par, las gafas, hacerse una higiene de manos y por último retirarse la mascarilla ya cuando no se esté en una zona de posible contagio. La Asociación Española de Perfusionistas realiza unas recomendaciones para todos los equipos de perfusión con el fin de garantizar el funcionamiento de las unidades de perfusión extracorpórea, teniendo en cuenta que los pacientes que atendemos requieren una actuación inmediata e inaplazable. La norma general que ellos dan en sus recomendaciones es que dada la alta transmisibilidad del COVID, se recomienda que se evite el contacto con pacientes contagiados o con sospecha de contagio fuera de las áreas quirúrgicas que no sean la sala de cirugía donde se vaya a realizar implantación, vigilancia o control del sistema de ECMOs. Y que en ningún momento el perfusionista que esté en turno debe atender a pacientes que no se encuentran dentro de estas áreas. Esto con el fin de evitar que se tenga un contacto con los pacientes hospitalizados. Hacen vital importancia en que si los cirujanos cardiovasculares o los perfusionistas se infectan, pues no habría quien intervenga estos procedimientos que requieren circulación extracorpórea, ECMO, asistencias, trasplantes o todos aquellos pues donde está implicado un equipo de cirugía cardiovascular. Frente al equipo, lo que ellos sugieren es que haya un perfusionista de turno en la mañana que esté con el equipo quirúrgico, que sería quien atienda las urgencias o los procedimientos que estén programados, un perfusionista adicional que llegue al turno de la tarde y que se encuentre hasta el día siguiente. Un perfusionista también que esté disponible de apoyo durante las 24 horas, pero que no se encuentre presente en el hospital, sino que solo asista en caso de que sea requerido. Recomiendan que en ningún caso los perfusionistas coincidan ni tanto en su actividad hospitalaria como fuera del mismo. Frente a la preparación del quirófano, dicen que previamente a la entrada del paciente se tenga todo dispuesto y se compruebe la disponibilidad de los equipos de protección personal, se realice el lavado de manos de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Recomiendan que la bomba de circulación extracorpórea ya esté cebada, ya esté preparado todo el material y que todo lo que sea necesario de ser utilizado debe estar dentro del quirófano. Si es posible, si se sabe que se va a requerir ECMO, también debe estar preparado todo esto.
Y una vez ya dispuesto todo lo anterior en el quirófano, pues el perfusionista que esté encargado debe tomar todas las medidas de precaución y ponerse todos sus elementos de protección personal antes de que ingrese el paciente. Durante la circulación extracorpórea, recuerdan que debe estar provisto de todos los elementos de protección personal correctamente colocados. Ellos dicen que en lo posible se evite la utilización del drenaje venoso activo y que en caso de que sea necesario, guardar una distancia de 2 metros de este sistema de aspiración. Frente a la técnica de circulación extracorpórea, dicen que se realice la técnica habitual. Ya al finalizar la circulación extracorpórea, retirar todo el material siguiendo las normas de desecho de cada institución hospitalaria y todas las directrices de riesgos laborales. Retirarse también sus elementos de protección personal siguiendo las normas estandarizadas y siempre bajo vigilancia de un enfermero de quirófano que verifique que se haga el adecuado retiro de estos elementos. Seguir con el lavado de manos recomendado por la Organización Mundial de la Salud y limitar la salida del quirófano del perfusionista de dependencias comunes, es decir, que no haya un ingreso a llevar el paciente hacia la UCI, sino que el perfusionista salga del quirófano directamente a su área de cambio. También nos hacen unas recomendaciones frente a la implantación del ECMO. Ellos dicen que son necesarios 2 perfusionistas. Un perfusionista que sea el encargado de preparar todo el sistema en el quirófano en las condiciones que se hace habitualmente, y otro perfusionista que sea el que ingrese a la zona donde se va a instaurar el ECMO, que cuente con todos sus elementos de protección personal, que si el ECMO se instaura en el quirófano, este perfusionista debe estar en la entrada del ECMO y en el posterior traslado a la UCI, y si el ECMO se instaura en UCI, pues debe estar en la entrada del UCI, de ECMO, perdón, según el protocolo habitual. Siguiente. Y que una vez hechos los controles pertinentes en la UCI, se haga la salida y el retiro de todos los elementos de protección personal bajo la vigilancia de un enfermero de UCI. Posterior el lavado de manos. Frente a los controles de la terapia ECMO, dice que la asistencia del perfusionista de turno solo se realizará en caso de que sea necesaria su presencia. Ellos al final de sus recomendaciones dicen que como personal de la salud están disponibles frente a la situación actual, sin embargo que en el ámbito de sus funciones y responsabilidades suponen una irresponsabilidad de la cual se derivarían grandes consecuencias, exponer a los perfusionistas al riesgo de contagio, porque esto supondría desproteger a los pacientes que siguen necesitando y que necesitarán ser intervenidos con la colaboración de los perfusionistas de una forma inexcusable. En resumen, lo que ellos hablan es un mínimo número de perfusionistas, una ampliación de las jornadas, hacen énfasis en la implementación de los elementos de protección personal y de las medidas de seguridad y tener un mínimo contacto con las áreas pues, donde se encuentren los pacientes con más riesgo de contagio. Aquí vamos a hablar acerca de lo que se ha encontrado sobre las membranas de circulación extracorpórea. Esto fue tomado de un webinar de ELSO. Allí nos habla sobre la comparación entre los diámetros del COVID y de las membranas microporosas. El riesgo de cruzar esta membrana, de que el virus cruce esta membrana realmente es bajo. Sin embargo, nos dicen que se puede favorecer cuando se presente una falla en la membrana que favorezca la filtración de plasma. Esto puede verse por excesos de presión, a exceder el tiempo que está recomendado por los fabricantes, que es de 6 horas, o algunas alteraciones que ya vengan de fábrica por la membrana.
Entonces, principalmente lo que dicen es que no habría un riesgo a no ser que en la integridad de la membrana se vea comprometida. Por último, se habla de algunas herramientas que podemos usar en circulación extracorpórea para remover el exceso de mediadores inflamatorios, teniendo en cuenta que estos pacientes, por su respuesta sistémica, van a generar muchos de estos mediadores. Dentro de estas herramientas se habla de la hemofiltración convencional, de la hemofiltración modificada, del balance cero o de la hemoadsorción. La hemoadsorción se puede usar tanto en circulación extracorpórea como en la UCI, en las terapias de ECMO. Lo que se ha demostrado es que estas terapias remueven significativamente todas las células inflamatorias, los mediadores inflamatorios, pues generando una mejoría notable frente a este tema. Por último, pero no menos importante, debemos recordar que nuestra salud mental se puede ver comprometida, ¿no? Yo creo que esta situación pues ha sido generadora de ansiedad para todos. Entonces, la Asociación Colombiana de Psiquiatría nos da unas recomendaciones para cuidar también nuestra salud mental, para cuidarnos nosotros y obviamente estar bien para poder proporcionar un mejor cuidado. Entonces, ellos nos dicen que debemos reconocer la ansiedad como un sentimiento, pero no dejarnos llevar por ella. Controlar el deseo de buscar información excesiva, que lo que hace es saturarnos muchas ocasiones. Realizar actividades que sigan motivando nuestros propósitos de vida, nuestros propósitos de mejorar nuestra profesión. Conectarnos con personas que sean importantes para nosotros, hablar de nuestros sentimientos. Y pues tener unas buenas rutinas de alimentación, sueño, meditación, relajación. Bueno, finalmente sabemos que el conocimiento durante esta pandemia se está creando constantemente, que tenemos información fugaz que nos está llegando cada día. Por eso los nuevos retos como perfusionistas consisten en la transformación, en el ajuste de nuestras prácticas, en poder compartir las experiencias que tengamos, en publicar las recomendaciones y los protocolos que nos permitan estandarizar estos conocimientos. Entonces queremos hacer un agradecimiento especial a todo el equipo de ALAP en cabeza de Alileni Pérez, que generó este espacio para presentar un tema de interés y que nos abre las puertas a discusión, a análisis de nuestra situación como seres humanos y como profesionales, al equipo de perfusionistas de Fundación Cardioinfantil por apoyar todos los procesos de revisiones, de presentación de temas, y somos el grupo o el equipo de estudiantes de perfusión y circulación de extracorpórea de la Universidad del Rosario, en Colombia. Queremos participar con los expertos y escucharlos, que sea esta la oportunidad de que nos presenten su experiencia en cuanto al tema, en cuanto a la intervención en sus países y en sus instituciones. Muchísimas gracias.